buenas tardes, queridos amigos. Gracias por sintonizarnos otro domingo más en otra entrega de Medicina de Cuerpo y Alma. Y como de costumbre, tendemos nuestra acostumbrada sesión dermatológica a cargo de la doctora Alba Luz Rodríguez, que hoy será sobre el cuidado de la piel femenina. Así es. Un servidor les hablará de la autofagia y tenemos en el tercer segmento una entrevista muy interesante con uno de los grandes comunicadores y médicos de la República Dominicana, el doctor Julio Jacín. No se pierda, siga con nosotros luego de la pausa. Estamos aquí en Medicina de Cuerpo y Alma y vamos a hablar un poco sobre el cuidado de la piel en las mujeres ya a los 40 años. Realmente muchas personas que desean pues cuidar su piel y tener una rutina de cuidado de la misma durante el día, tanto en la mañana como en la noche, les voy a dar 4 productos básicos que debemos de tener en casa a mano para cuidar nuestra piel a los 40 años. Estos productos los pueden utilizar tanto los hombres como las mujeres en esta edad. Ya a los 40 comenzamos nosotros a ver y hacerse más notorio pues los signos del envejecimiento en nuestra piel, como las arrugas o pata de gallina, a veces manchitas negras como si fuesen pecas en la cara, que son efectos colaterales del daño solar crónico, y también vemos una cara con poco brillo, con muy poca luminosidad. Por lo tanto, debemos de aportar a nuestra piel lo que nuestra piel necesita en esta etapa. Lo primero que tenemos que tener para nuestra rutina o skincare routine, que es el término en inglés que se utiliza para la rutina diaria, es un gel limpiador o una agua micelar en el caso de la higiene del rostro, y cuya función debe ser humectación. A nuestros 40 años pues no debemos utilizar productos abrasivos para lavar el rostro, ni tampoco productos que tengan la función de lacerar o desencrustar, sino que simplemente higiene y humectación. Luego del gel humectante, es recomendable utilizar cualquier serum de ácido hialurónico o gel que contenga ácido hialurónico. Si su cara es seca, recomendamos que entonces compre una crema que sea a base de ácido hialurónico, y si su piel es grasa, utilice un gel. Esto es antes del tercer paso, que es el protector solar. Siempre debemos incluir el protector solar en nuestra rutina diaria. Si la persona se maquilla, si es mujer y utiliza maquillaje, luego de aplicarse su crema hidratante con ácido hialurónico, puede utilizar un protector solar en base, porque estos productos que son bastante cómodos de utilizar, no son toque seco, no se ven muchos vienen con color, otros vienen con una basecita, y si usted se maquilla puede utilizar ese protector solar como si fuese un compacto, vienen como si fueran polvos compactos, y le va a quedar muy bonito antes de aplicarse su maquillaje. Durante el día es recomendable volver a aplicar el protector solar en más o menos 3 a 4 horas después de la primera aplicación, y ya cuando llega la noche pues debemos de utilizar nuevamente nuestro gel limpiador y una crema a base principalmente de ácido retinoico, y si tiene manchitas en el rostro, que venga también con vitamina C. La vitamina C se puede utilizar en serum, se puede utilizar en crema, principalmente en horarios de la noche. Si buscamos pues tener luminosidad, blanqueamiento de manchas y también ver nuestro rostro hidratado, luminoso, es bueno mencionar que las cremas que se ponen alrededor de los párpados son específicas de esta piel y se llaman contorno de ojos. No pueden faltar en el cuidado de los párpados, y regularmente si es de vitamina C, la ponemos en horarios de la noche. Recuerden siempre que la rutina para esta edad va a ser en base a productos como el ácido hialurónico, vitamina C, colágeno y el ácido retinoico, que es un excelente producto para rejuvenecimiento.
Sigan con nosotros aquí en Medicina de Cuerpo y Alma y no se pierdan nuestro segmento urológico luego de la pausa. Gracias por seguir con nosotros y continuando con el contenido del programa tenemos nuestra cápsula médica o urológica. En este caso vamos a hablar hoy de la autofagia. Autofagia es, traducido literalmente, viene del griego, que quiere decir comerse a sí mismo, es decir, se habla científicamente de un autocanibalismo biológico. La autofagia es un proceso fisiológico tan importante en el cuerpo humano que en el año 2016 le dieron el premio Nobel del año 2016 a un japonés que se llama Yoshinori Ohsumi. Ahí tenemos la foto de él, es una persona relativamente joven y que fue ya desde los años 70 se mencionaba, pero fue él en estudios con rata y con fotos de microscopía electrónica quien describió la autofagia. La autofagia es un proceso por el cual el cuerpo se recicla y se maneja. Y entonces se eliminan muchos elementos viejos de órganos intracelulares y células senescentes. Usted sabe que las células senescentes, por la vida que llevamos, tienen una vida prolongada y no hacen la apoptosis. Y nuestro cuerpo se va llenando de células senescentes, de células viejas, de detritos intracelulares dentro de esas mismas células viejas. Y aparte de eso también hay una sinergia en que tampoco se renuevan, se reciclan los telómeros. Y entonces hay la aparición de la vejez prematura y de los procesos degenerativos que causan muchas enfermedades en nuestro cuerpo, como la osteoartritis, que es un ejemplo, el mejor ejemplo de la falta de autofagia. ¿Qué es esto? Bueno, la autofagia es el momento en que el cuerpo, principalmente inducido por el ayuno, empieza a reciclar primero organelos viejos dentro de nuestras células, como los liposomas, las mitocondrias y otras estructuras intracelulares, a través de un proceso que puede ser parecido a la endocitosis o a una fagocitosis externa. También influye la regeneración de los telómeros. Esta autofagia puede verse inducida principalmente por el ayuno, por la vitamina D, por la melatonina, por el resveratrol, que es el principio que tiene las uvas rojas en su cáscara y que está en el vino y los derivados del vino, y la epigalocatequina, que es un componente sobre todo del té verde. Estos inductores de la autofagia, el más importante es el ejercicio moderado y el ayuno intermitente. Pero no es un ayuno con fines de hacer una dieta y de bajar de peso. Es simplemente un ayuno hecho sobre una cantidad de tiempo que va entre 12 a 16 horas para favorecer la autofagia. Sobre todo la doctora Skidmore en la Universidad de Los Ángeles ha hecho unos estudios en ratas y se ha demostrado que esto prolonga la vida y prolonga la calidad de vida. Es decir, pasar hambre, siempre estar en una cuenta negativa de calorías, es decir, restricción calórica, acompañado y combinado con una nutrición óptima de alimentos biológicos, integrales, bajos en calorías y en carbohidratos refinados, esto induce la autofagia y prolonga la vida. Así como se dice, también recordemos la mención que hizo la doctora Génesis Tiapa en el último programa, hablando de la neuronutrición y la inmunonutrición, habló también de que hacer dieta, hacer ayuno, acompañado de una nutrición óptima, prolonga la vida y evita muchas enfermedades degenerativas como la osteoartritis, incluso la hiperplasia prostática, haciendo este tipo de maniobras. Hasta aquí nuestra cápsula urológica. No se pierdan nuestro siguiente segmento, la entrevista con el doctor Julio Jacín Risk, médico, comunicador y conductor de televisión. Muchas gracias. Siga con nosotros después de la pausa.
tardes, queridos amigos, querida familia dominicana. Muchas gracias por habernos sintonizado hoy, un domingo más, en una entrega de Medicina de Cuerpo y Alma, un programa educativo para toda la familia dominicana. Y hoy tenemos un invitado muy especial, un invitado de lujo, y se trata del doctor Julio Jacín Risch, que es un médico dominicano que se ha dedicado a la comunicación y tiene uno de los más importantes programas que tenemos en el país. Gracias, doctor Julio Jacín, gracias por venir con nosotros. Para nosotros es un honor y un privilegio. Gracias, doctora. Gracias doctor. Sí. Doctor. Todo eso es cumplido de amistad, ¿verdad? Sí. No, y de admiración. Te oigo y no sé de quién tú estás hablando. Bueno, el doctor, yo le decía a la doctora una vez que lo difícil que es. Lo que pasa es que el doctor y yo, una vieja amistad, usted sabe, doctora. Hablamos de lo difícil que es abrir un programa como conductor, hacer entrevistado, y más con usted, que hace muchas preguntas y uno solamente tiene que contestarlas. Pero cuando vienen los invitados, eso es muy difícil. Y en eso usted ha sido mi doctora, yo le pregunté ahora le toca a usted, le toca a usted. Que ustedes no tenían invitado hoy. No. Y se inventaron. Todo lo contrario. Porque realmente quien es de lujo son ustedes. Primero, la especialidad tuya yo la admiro mucho porque no tiene mucha emergencia. Y la del doctor, pues yo creo que ustedes tienen uno de los, no digo el mejor porque eso trae problemas, de los mejores urólogos que hemos tenido aquí. Así es. Aquí tenemos historia de la urología que comienza hace mucho tiempo, pero ahorita el doctor Estrella, que yo creo que es un desperdicio usar estas horas para no hablar de todas esas cosas que los hombres y las mujeres quieren oír. ¿Verdad, doctor? Sí. Bueno, ya es un honor para nosotros. Al final, después de 2 años, pudimos traerlo aquí. Doctor, usted es médico, la gente no lo sabe, usted es doctor en medicina y hizo una especialidad en Filadelfia de hemodinamista. Lo que pasa es que ustedes saben que la medicina no es terminar una carrera en la universidad, ni siquiera ejercer durante 10 o 15 años la medicina, la práctica médica. Es más, ni siquiera ejercerla toda la vida. Eso no te da la condición. Médico es eso más la actualización. Si tú no te actualizas y si tú no ves enfermos y sacas tus propias conclusiones, desgraciadamente tú no puedes hablar de que eres médico. ¿Por qué? Porque a veces te pasan cosas que... Yo tengo una experiencia. Una vez fui a ver a un amigo mío y había una muchachita de esas que ponen a coger teléfono y a recibir personas. Y me dice, digo, mira, yo quiero ver al señor fulano. Dice, ¿de parte de quién? Digo, del doctor Jacín. Dice, ¿y usted, doctor? Digo, yo sí. Dice, ay, mire, yo tengo unos flujos. Digo, y mire, señorita, yo soy abogado. Yo lo que soy es abogado. Me disparó eso desde que llegué. Digo, mire, yo lo que estoy... Ay, perdón. Eso fue que le vio cara de ginecólogo. El dominicano es un personaje. Igual que el problema del componente que ahora ya con los seguros no existe, que es la parte, el añoñamiento que el paciente espera del médico. Ya eso, el tiempo no lo permite, ni el volumen que tú tienes que manejar, que rendir y manejar es imposible. Es decir, que doctor en medicina es una cosa y médico es otra. Es otra. Tú tienes que... Y más aún cuando sea médico del pueblo. ¿Verdad? Sí, esa es otra cosa. Esa Y el doctor que es médico de médicos. Esa es otra especialidad. Esa es otra. Sí. ¿Y usted llegó a participar de cirugías de corazón abierto? Una vez usted me contó que vino el doctor DeBakey. No quiero utilizar esto para algo que me preguntan, ¿por qué dejaste la medicina? ¿A qué te dedicaste? Mira, yo tuve el privilegio de ser nombrado en el Gautier en el primer año de la medicina, por una relación que tenía un tío con alguien que dirigía el Hospital Gautier desde el punto de vista administrativo. Naturalmente, yo me hice necesario, ¿qué yo puedo hacer para poder justificar que una persona... Bueno, lo primero es que
pedí que me coloquen en un lugar en que yo podía aprender y aplicar lo poco que sabía, y me dijeron ortopedia. Tú lo que estás dando es hueso y músculo, así que vete por ortopedia. Y me mandan a donde Mejía Feliu. De Charlie. Donde Charlie Mejía, y ahí me pasé los 2 primeros años en el Gautier. Muy bien con él, y además tenía que hacer los servicios que corresponden a un practicante en el Hospital Gautier de esa época, que era el mejor hospital. Sí. Entonces, ¿qué hacíamos? Bueno, primero, usted me dice, oye, el doctor Ornes era el director, me dice, te voy a decir una cosa, yo no te nombré y yo no te hubiera nombrado, pero no me le ponga la mano a un paciente. Aprende bien a hacer sus historias médicas. Sigue ahí poniendo yeso con Charlie Mejía. Y otra cosa, ambulancia, pasé los mandados. Entonces, me hice independiente y le dije al que hacía la lista, dice, mira, cuando falta alguien que tenía un problema, una excusa, yo hago los servicios. Entonces, me puse a trabajar, una cosa que siempre vale. El tema es que cuando caigo ya en el 3er año en cirugía, con Goico y Delgado Valle, wow. Sí. Entonces, naturalmente estoy en la sala de cirugía, paso visita, veo a Goico todos los días, después él quiere que ayudantes, él coge la agenda de cirugía y cogía las principales, estómago, intestino, entonces le dejaba las hernias y la apendicitis a los otros. Sí. Entonces yo lo ayudaba. Eso hizo que cuando él se interesó por la cirugía cardiovascular, él invitó a Michael DeBecchi. Wow, sí. Bueno, el médico primero invitó a un señor Nathalie, francés, que era en ese momento el hombre que hacía los injertos de hueso en la columna vertebral. Te cogía una espina de la tibia, te sacaba un injerto y te cogía 3 o 4 vértebras, te la fusionaba cuando tenían mal de POT, que era tuberculosis de ósea. Uh-huh. Entonces, ese señor, nosotros tuvimos contacto con él y luego con el doctor DeBecchi. DeBecchi cuando viene dice, mira, yo no voy a operar, porque la cirugía de corazón es un equipo. Estuve con él una semana aquí y nos invitó a Houston. Después, él operó a Balaguer. Yo no sé si usted recuerda. Sí. El asunto es que Goico entonces invita el equipo de Hahnemann Hospital en Filadelfia y trae a Nichols con un equipo completo de Hahnemann. 3 cirujanos, Nichols, Blanco, Adams, 2 puertorriqueños que hablan español, las enfermeras y los hemodinamistas. Pero también mandaron primero al doctor Staffel y al doctor Ariza, que estaban entrenándose en Hahnemann, a hacer los cateterismos para los diagnósticos. Es decir, que ellos tenían todo el equipo completo. Sí. Y Fernando Ariza. Cuando terminan de hacer todos esos casos, entonces nos invitan a Delgado Valle, a mí, por el Seguro Social. Y también invitan a Chan Aquino y a un anestesiólogo apellido Flores, a Mauri Flores. Fuimos allá y pasamos un año, casi un año. Y allá nosotros teníamos la limitación de que éramos becados, claro. Pero recuerda, no podíamos solamente mirar mucho. Entonces participamos, durante todos los días había cirugía de corazón, 5 días a la semana. Tuvimos ese privilegio. Cuando eso, no se hacían ningún tipo de trasplante, solamente eran mitrales, aortas, etcétera. Reemplazo de con la máquina, que entonces fue lo que nosotros aprendimos y vinimos aquí y lo hicimos experimental. ¿Y llegó a participar aquí de cirugía? Sí, entonces cuando ellos venían, yo era que hacía
la parte de la hemodinámica. Ahí también hace algo más, que era cuidar a los pacientes después que eran operados. Sí. Pero no se hace en República Dominicana, no hay trasplante de corazón. Sí, se han hecho un par. ¿Se han hecho trasplante de corazón? ¿Qué cosa? Trasplante de corazón, se han hecho un par. Trasplante de corazón, ¿Aquí? ¿se han hecho en Santo Domingo? Yo creo que no. No, aquí no hay trasplante. De corazón. Sí, aquí se han hecho trasplante de corazón, sí, señor. Bueno. ¿Verdad que sí? No sé si en la plaza o en el hospital, pero sé por lo menos de un caso de una señora que creo que está viva todavía y que hizo un síndrome psicológico, algo parecido, pero creo que salió bien y está viva. Hace un par de años. Yo tenía un compañero. Yo sé que hígado. Yo tenía un compañero de promoción, apellido de Chavarría, que lo hicieron uno en España y vivió 14 años. Sí, que era dueño de la clínica. No, ese no es. Este se llamaba Mairení Echavarría. Okay. Hermano, ¿sabe quién? De uno que era actor. ¿De Babín? Sí, no, de Babín no. Babín era músico. Era de uno que era actor, de Rubén. Rubén Echavarría. Ese hombre sí le hicieron un trasplante de corazón, vivió muchos años. Y vivió 14 años. Sí. Bueno. El pionero de los trasplantes cardíacos era el surafricano, el doctor Barnard. Vino aquí, ¿se acuerda? Ese fue una historia especial. Cuando eso ocurre, a mí se me ocurrió la infeliz idea de escribir en el Nacional esa historia, porque Barnard no hizo nada en Estados Unidos. Él hizo lo que nosotros hicimos. Es decir, fueron un espectador con algún tipo de... Entonces, él se fue a África del Sur y hizo un trasplante a un dentista, le hizo un trasplante de un mulato que fue muerto en un accidente de camión. Entonces yo dije que ese dentista estuvo bien operado porque le hicieron un trasplante. Pero yo me preguntaba, la pregunta es, cuando sacaron el corazón del accidente, ese señor era un vivo en mal estado. Claro, sí. Un vivo en mal estado. Y un muerto en buen estado es un vivo. Claro. Y es un problema. Sí. Un vivo en mal estado no es un muerto. Lo que pasa es un vivo. Entonces, decidieron que yo quería saber cuál era el estado de ese que donó el corazón. Del donante. Sí, y yo decía que cuando colocaron ese accidentado al lado del otro para pasarlo, le dieron el toque final cuando le sacaron. Claro. Entonces me dijeron, no, era que ya el daño cerebral. Sí, tiene un daño cerebral y un electroencefalograma aplastado. Sí, claro. Se quedó así. En el año pasado hubo un trasplante cardíaco en Estados Unidos que salió, hubo mucha publicidad, que le pusieron a un señor el corazón de un cerdo. ¿Murió? Sí, ahí lo vi. Murió. Falleció el paciente. Lo que no se sabe es que antes del trasplante, a la mamá del cerdito le pusieron sangre del señor y de la cerda embarazada le pusieron sangre o un extracto de la sangre al señor para que hubiera un efecto de inmunotolerancia, es decir, para que no se reconocieran como contrario, para que disminuya el rechazo. Entonces, están viendo a ver con el hecho de ingeniería genética y las vacunas, crear en un ser vivo bastante parecido a ti, como es el cerdo. Dicen que el cerdo es el animal que más se parece fisiológicamente. Parece mentira, pero no es el mono. Es el cerdo. El cerdo, claro. Sí, claro, sí, porque una teoría de la descendencia del ser humano del mono. Pero es raro, porque el mono es casi a veces... Y se está hablando ahora de producir órganos en cerdos inducidos genéticamente para que no sean rechazados por el receptor. Eso se llama inmunotolerancia. Por el humano. Por el humano. Y por eso es que el invitado debe ser él, porque el que sabe es él. Esto pasa también, tú tienes que sacarle el jugo a él porque también te puede hablar de eso mismo, pero en riñones, que es el más común de los trasplantes ahora mismo. Sí, es verdad. Es un problema serio que hay con las diálisis, más de lo que tú te imaginas. Las diálisis están produciendo, tengo experiencia porque
estoy con un hijo mío ayudándolo en un centro de atención primaria que tiene diálisis ahí en Herrera. Sí, sí, el siglo XXI. Y siglo XXI. Y quiero que sepas que ese negocio de diálisis ya se pasó un poquito de lo normal. Es como usted dice, su frase famosa, la salud no tiene Eso precio. de William Hanna. Eso de William Hanna. Bueno, Sí, la salud no tiene precio, pero tiene un costo. Tiene un costo. Doctor, ¿y los seguros médicos cubren esas diálisis privadas? ¿Tiene Sí, cobertura? Sí, la cubren, pero el problema no es el seguro médico, el problema es la Fresenius. Es una empresa que es monopólica en el mundo, que es que fabrica las máquinas y los filtros. Y han ocurrido algunas competencias. Y esa gente tienen un monopolio que tiene un costo, ese equipo que se usa, El mantenimiento. que hasta el reuso, que era que producía un poquito de beneficio, ya dicen que no es bueno. Entonces, ese problema que aquí en República Dominicana oscila entre los 3.500 y los 5.000 pesos a una persona que hay que darle 3 a la semana. Ay, sí. 4 horas. Son 4 horas. Y no hay mucha gestión, que tampoco no sé, no me gusta decirlo, pero un dializado, no sé qué pasa, el doctor Juan Carlos Estrella nos puede decir, por qué el dializado tiene una vida limitada de entre 5 y 10 años. Mala calidad de vida también. No, durante algo el proceso. pasa. Bueno, mire, la diálisis tiene muchas complicaciones. Muchos pacientes mueren de Pero es paro. que le saca algo al paciente, Sí, le saca cuando todo, filtra le saca algo todo. que es necesario, ¿verdad? No, no es que sea necesario, no, le saca la mayoría de los tóxicos, Bueno, la muy bien, para creatinina, eso es el la diálisis. potasio, todas esas cosas, pero también saca muchos sustancias necesarias. El problema es que hay que prepararlo, hay que descoagularlo al paciente para hacer una diálisis. La operación que hay que hacerle, que es una fístula arteriovenosa. El puente, el El puerto. puente, exactamente, a menos que le están haciendo por eso se usa en la etapa aguda, un catéter catéter subclavio. Sí, pero después hay que hacerle la fístula. Ese paciente hay que anticoagularlo. Ese paciente que ha llegado a la insuficiencia renal Transfundirse. es por la diabetes o por la hipertensión. Que Entonces, siempre hay una causa. sí, o sea, no es un paciente sano que llegó con una insuficiencia renal, es un paciente Doctor, que y tiene... el problema de ferritina, ¿qué es? De algo de hierro que le ponen. ¿Qué es? Eritroproyectina. Eritropoyetina. Exacto. Lo ¿Qué que es eso? pasa que el riñón es una glándula de secreción endocrina. El riñón produce la eritropoyetina, que es un estimulante para la médula ósea para que produzca glóbulos rojos. Ajá. Y esa es las primeras Hemoglobina. funciones que se pierde cuando uno entra en insuficiencia Entonces renal. hay que suplirse. Hay que El suplírsela paciente en artificialmente. insuficiencia renal está siempre en anemia. En anemia. En anemia. Eso es. Exacto. Y todas Bien. esas complicaciones. Entonces, ese problema de los trasplantes, si se trasplanta, pues tiene un poquito más Sí, la sobrevida Aquí lleva- hay un médico pediatra que murió, ya tuvo 22 años trasplantado. 22 años en diálisis. sí. Y ese señor rompió un récord. Nadie había durado tanto en diálisis. Era un pediatra, pero en Estados Unidos. Ok. Digo, dominicano en Estados Unidos. No, no lo voy a mencionar nunca. Bien, sí. Pero la diálisis es larga. ¿Qué se hace para contrarrestar las diálisis? Bueno, el trasplante. Trasplante. Claro. Y hay mucha disponibilidad. Aquí en República Dominicana prácticamente no se hace trasplante cadavérico, se hace trasplante con donante vivo, de un familiar, de un amigo, de alguien que te Es quiera un dar un riñón. problema, es un problema. Se han visto problemas con eso. Sí. Porque gente que yo te dono el riñón y después lo quiero para atrás. Se ha oído mucho cuento con respecto a los donantes de vivo a vivo. Lo que pasa es que el familiar se deshace de un riñón y Exacto. ve que aún así el hermano, el primo, el que sea, a veces muere antes de los 10 años también. Claro. Y piensa que Bueno, no le está claro. resolviendo el problema. El trasplante renal tiene varias complicaciones, los propios de la cirugía, es decir, que no se haya un buen anastomosis arterial, que haya una estrechez, el reimplante ureteral a nivel vesical. Pero No. ahora con los nuevos medicamentos, doctor, la terapia inmunosupresora va muy bien, ¿eh? O sea, Le dura más, el sí, sí, trasplante sí. Doctor dura más al Rodríguez, paciente usted vivo. mencionó algo que yo quisiera que aprovechara aquí
y que es un problema que quizás en todos los medios resulte difícil tratar porque hay muchos intereses, y es el tema de la seguridad social. Sí. No de los seguros médicos, sino de la seguridad social. Resulta que es la única área de todo, la única área económica y de salud en que todos los actores tienen conflictos entre sí. Es decir... No estamos de acuerdo. Entre los médicos, pues no, aseguradoras. por ejemplo, tú coges el médico, la ARS, coge la farmacia, el laboratorio clínico y el laboratorio farmacéutico que elabora. Pero resulta que en la cadena del medicamento hay un investigador, el que descubre el producto. Ese cobra o cobró. Después eso va al que lleva a cabo el proceso de fabricar lo que éste descubrió. Entonces se tiene la patente que le compra al otro. Lo materializas. Entonces tú tienes el dueño de la patente. Esa persona entonces, o esa institución, lo pone a la disposición del usuario. Como materia prima. No, del usuario. De miles de laboratorios en el mundo entero. Claro. Que posiblemente la India lo tenga, los chinos lo cogen y no pagan el derecho. Entonces, de ahí viene aquí como un producto de un laboratorio entonces viene si es de marca o si es genérico. Entonces, ese producto el médico se lo lleva un visitador médico a un médico y el médico lo prescribe. Y el éxito de ese laboratorio depende de la cantidad de recetas que ese médico escriba de ese producto. Ay, doctor. Entonces viene un primer negocio, que es, ¿qué hago para que me recetes el producto? Uno es, no, yo receto el producto que yo entiendo que me le da mejor beneficio a mi paciente. Sí, y hay tú ética. dices, sí, pero el de marca es mejor que el genérico. No es verdad. No es verdad, porque hay una autoridad que analiza los dos y viene entonces y te dice, ok, yo te voy a dar un incentivo. ¿Cuáles son los incentivos? Primero, hay médicos que no lo cogen. A mí no me interesa nada, yo cojo el producto que yo quiera. Segundo, hay médicos que le dan un incentivo por cantidad de recetas que piden. Hay otros que son más decentes que cogen un congreso. Por indicar. Sí, no, un congreso. Ellos me regalan un congreso para yo actualizar. Y ese ya es el primer problema. Pero entonces va a la farmacia. Ese asegurado en la farmacia mira, entonces llama. Ahí hay negocio. No te cubre ese, te cubre este. No, doctor, es que hay compañías de seguro que son socios de farmacéuticas. De cadenas de farmacia. Sí, claro. Y de farmacéuticas. De farmacéuticas. Espérese, y si el médico no indica ese y pide a cualquier casa que le solventen un congreso, no se lo dan porque llevan un rastreo. Te están diciendo algo allí. Sí, sí. Llevan un rastreo. No, que vamos a la pausa. Es un problema de nuestro medio muy frecuente, doctor. El que no indica no tiene derecho muchas veces ni a solicitar un apoyo. Después de la pausa termina la cadena, porque ese es solamente un pedacito. Bueno, estamos aquí en Medicina de Cuerpo y Alma, disfrutando de la compañía del doctor Jacín, y vamos a una pausa comercial. No se pierdan nuestra entrevista luego de la pausa.
Cuerpo y Alma. En la tarde de hoy estamos conversando con nuestro invitado especial, el doctor Jacín, un médico dominicano, comunicador, muy conocido en nuestro país. Estamos hablando acerca de la seguridad social en la República Dominicana. Doctora, el último, te puedo decir, hoy estamos a 19. 18, 17, 16, creo que el domingo era 15. Te puedo hablar de que los últimos 6 días, en el periódico Hoy, el periodista no, porque él es hermano de un periodista, el técnico en seguridad social, Arismendi Díaz Santana, se atrevió a desarrollar todos estos problemas, pero ampliamente, que nosotros en un programa no se van. Pero te voy a decir algo. Estábamos hablando de la cadena, desde que hay solamente de medicamentos, pero viene el tema de cuáles son los medicamentos que cubre. Cubre todos los altos costos. Y ahora mismo, un muchacho que un día se lo mandé al doctor, su esposa tiene un cáncer, creo que de seno, con metástasis, y le recetaron 63 pastillas para suministrarla 21 días de a 3 pastillas. Costaba 350,000 pesos el tratamiento de 63 pastillas. Ese medicamento de alto costo, recuerdo que 2 suplidores, ahora lo tiene Promese, pero 2 suplidores, Tati Guzmán, cuando llegó a la secretaría, encontró que a 2 suplidores le debían 4,000 millones. Y ellos tuvieron que negociar con ella, porque esto no es posible. Y hoy sale la Merck diciendo que si ellos se tardaron 10 años en el ébola, ¿cómo es posible que en menos de un año hayan hecho la vacuna del COVID? Entonces, mira, en el caso de, esto es el laboratorio farmacéutico, está el caso del médico. El médico trabaja, vamos a poner en atención primaria. Atención primaria, le dan a la atención al centro, le dan, si es tanto del Estado como privado, porque hay centros en los hospitales de atención primaria, le dan, SENASA le da 300 pesos y 500 pesos por consulta. Diferente. Sí, no se paga por copago, pero hay un problema, y es que para tú poder hacer rentable, tiene que hacer 2 cosas. O pedirle al médico que te vea 20 pacientes en 6 horas, o pedirle que rellene a ese paciente de analítica y de imágenes para que ese centro pueda ser rentable. Cuadrar. Pero cuando se va a un hospital público, el hospital público tiene todos esos costos cubiertos por el Estado, el sueldo del médico, claro. Pero el sector privado no tiene que producir. Entonces hay un conflicto, porque si el médico se excede haciendo prescripciones excesivas, entonces quiebra la ARS. Entonces la ARS se defiende. ¿Cómo se defiende? No aprobando todos los... No, eso no es necesario. Ese paciente, y si es en una clínica, el doctor lo tiene varios días, tú me estás reportando muchos días. Son 10 análisis por día. No, y después cuando es segundo nivel y tercer nivel, es un lío con los cirujanos. ¿Y por qué tú lo tienes tantos días? Y el anestesiólogo... Entonces han hecho una serie de parámetros y de establecer previamente, como preguntaste por la diálisis. Diálisis, hay a 3,000 y hay a 4,500, con o sin los medicamentos que lleva. Entonces, ellos van a cosas, pero hay un problema. El médico dominicano no ha entendido que este es un problema en que ellos tienen que participar. Y segundo, que tienen que entender que ese es un problema de volumen. Y algo que yo no puedo decir, porque el doctor y tú me van a caer a pedrar, es que yo creo que el sistema mixto
de Estado y sector privado en salud no pueden seguir. Tienen que socializar la medicina y que el Estado le diga al médico qué es lo que tú necesitas, cuánto tú necesitas para vivir, suplirte todo lo que necesitas y tú me atiendes tanta cantidad de pacientes. Sí, claro que sí. Pero mientras haya conflicto de intereses, de que yo voy... Doctor, aquí hay gente médicos que no pueden poner un consultorio porque no tienen cómo. Hay pacientes, aquí hay un médico que no puede comprar una casa. Entonces, ¿qué hace? Presiona los honorarios, aprieta el paciente, entonces el paciente se queja de que el médico lo está explotando. Pero es que el médico tiene que vivir. No puede comprar un consultorio, no puede mandar a sus hijos a estudiar donde lo mandan sus pacientes. Es un problema. Es una situación. La seguridad y donde quiere, y las ARS, que son las feas, dicen, bueno, tenemos que defendernos. Entonces ellos autorizan, ellos son quien decide lo que se hace y lo que no se hace. Las ARS. Las ARS, cuando no, eso no va. Es que hasta una coma que no tenga una receta Exacto. te la devuelven. No, o sea, hay forman por toda parte de ellos bloquearte. Tienen que hacerlo. Que la área arriba no está la de abajo. Porque ellos tienen que ganar dinero. Y tú eres la enemiga de ellos. Porque cuando tú pones... El negocio de ellos es lo que usted dijo en la pausa. La seguridad social está hecha para gente joven y sana. Exactamente. Y solamente que paguen el seguro, pero que no demanden de los servicios. Sin contar los niños, por ejemplo, y condiciones de salud, como las terapias del habla, terapias conductuales, que no la cubren, que no tienen el derecho, tú pagando un seguro médico, de recibir ni siquiera un 15% de cobertura de cada terapia. Y una serie de cosas que no hemos aprendido. Mira, una vez se discutió en Estados Unidos si el pintalabios de las mujeres era un lujo o si era una necesidad. Y cogieron los cosméticos y los clasificaron y decidieron que el pintalabios es una necesidad. Así mismo está pasando con la cirugía estética. Te dicen, bueno, hay cosas que no. ¿Qué ni qué? Pero hay una obesidad que necesita una ¿cómo se llama? Bariátrica. Una bariátrica, entonces tienen que pagar la bariátrica. Ellos hasta ahora aceptan la reconstructiva. Solamente. La estética no. No, y además, a veces una lipo quizás necesita, pero cuando tú ves ciertos glúteos, tú dices, eso no va. Pues, ni tanto ni tampoco, ¿verdad? Sí. Bien. Doctor, Siga. ¿Qué usted piensa de la longevidad? De todos esos Eso estudios está que de moda, doctor. Sí. Yo estoy viendo ahí que están tratando de luchar. Ese es un gran problema, doctor, porque mire, resulta que los ricos del mundo están invirtiendo dinero, primero en que el hombre viva más, que viva sano, pero ahora están trabajando en otra cosa, en revertir los efectos, es decir, no solamente se conforman, sino rejuvenecerte. Están aspirando mucho. Muy bien, ahí se está gastando todo el dinero del mundo porque los dueños del dinero quieren vivir más. Pero esos mismos se reunieron y están trabajando porque entienden que 7,000 millones de personas son muchos. Y por otro lado se está trabajando en que las personas vivan menos porque son consumiendo mucha comida y no es rentable tanta gente consumiendo. Entonces, el mismo elemento que está trabajando para su bienestar, está trabajando para la eliminación del riesgo. Y controlar la población. Ese es un conflicto. Claro. Ahora, allá hay mucho trabajo, ¿verdad? Hay mucho trabajo que yo no sé cómo es que van a hacer para que las arrugas se borren. Entonces hasta reírse, le saca la pata de gallina a la gente, todo es malo. Siempre me dan consejos de que me rellene de votos. Digo, ¿y para qué? ¿Para qué? Vi un TikTok de una señora en estos días que dijo que para conseguirse una pareja a los 65 años empezó a tirar los cálculos de todo lo que se tenía que hacer y dijo, la soledad se me acerca. Ese sí es tonto. Se le olvidó que eso nomás se consigue con una cosa. Con dinero. Eso es. Usted puede estar todo lo viejo que usted quiere. Y si tiene los cuartos, el problema está resuelto.
Sí, 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 sí. Bueno, así que sigan con su tema, ¿verdad? Que quedó todo, ¿verdad, doctor? Sí, sí, de sí, la sí, seguridad sí, sí, sí. social, la imagen, las imágenes. Yo le quería preguntar, doctor, ¿de qué se mueren los dominicanos? Hay un trabajo que hicieron 3 periodistas amigos, Julio Martínez Pozo, Cristino del Castillo y León Felipe, cuando eran estudiantes de periodismo. Fuimos a los cementerios y fuimos a los hospitales y averiguamos algo, y es, tenemos que seguir las estadísticas que nos mandan internacionalmente, porque si tú te llevas de las actas de defunciones, hay demasiadas distorsiones. Primero, mal hechas. Segundo, muy difusas. Tercero, en el caso de algunas enfermedades que primero, tú te acuerdas cuando la tuberculosis era un pecado, ¿verdad? Sí. Y era Ahora es un el tabú. ahora es el SIDA, doctor. Sí. Entonces, protege. Los dominicanos se mueren de lo que se muere todo el mundo, del corazón y de cáncer. De eso se mueren. Hoy hay, Pero, hoy hay un artículo en un periódico de circulación que habla de la segunda causa de muerte son los accidentes. Y el año pasado hubo prácticamente 2.000 muertes por accidente. hace 2 o 3 días están publicando que el accidente de tránsito es la segunda causa de muerte de los dominicanos. Yo creo que se mueren 2 o 3 todos los días, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que son como, debe ser como 800, 700 al año. No, casi 2.000 en el 2 por 2021. 3, sí, exacto. Pero yo leí, no sé, este programa va hoy mismo. No, el domingo. Ok, yo leí el día de jueves que la principal causa de muerte, la tercera causa de muerte en Estados Unidos, era producida por el médico, o por mala práctica, o por tratamientos inadecuados a pacientes que no se podía clasificar como mala práctica. Iatrogenias. Exacto. Sí. Daño que produce el medicamento o el tratamiento mismo. Iatrogenia, ¿verdad? Sí, sí. Hacer Bien. daño, sí, claro. Bueno, señor. Doctora Rodríguez, gracias. No, gracias a Juan usted. Carlos, gracias. A usted. Para nosotros ha sido un placer. honor y un privilegio. No, al doctor. contrario. Gracias. Esto fue una pérdida de tiempo. Tenemos Tienen que traerle una hora entrevista entera. para que hablen Yo, ustedes. yo lo estaba viendo a usted y me acordé de Larry King. De una especie de Larry Tú sabes King. que no, me voy a coger un minuto. Una vez yo pedí una entrevista con una persona famosa que estaba preso en Massachusetts. Hay una prisión famosa por allá, por donde está la Clínica Mayo. Sí. Hay una. En Rochester, Minnesota. Sí, en Rochester, Minnesota. Y Franklin Polanco trabajaba en la embajada aquí. Le digo, Frank, consígueme un permiso para yo entrevistar a Lyndon LaRouche allá en Minnesota. Y él manda la carta y le preguntan, ¿y quién es ese? Y dice, el Larry King dominicano. Bueno, pues no estaba lejos yo, no me equivoqué. Digo yo, qué ilusos son. Sí, sí, sí. Bueno, pues muchas gracias, queridos amigos. Hasta aquí la entrevista con el doctor Julio Jacín Risk, médico, periodista, comunicador dominicano en temas de salud y de cualquier cosa. El doctor sabe de todo. Y a ustedes muchas gracias también por habernos acompañado y por el privilegio de entrar en sus hogares. No se pierda, llegan a nosotros todos los domingos de 2 a 3. Y sintonícenos en Instagram y en YouTube. Muchas gracias.